Hola, si tú eres judío y crees que Isaías 53 habla sobre la nación de Israel, o si tú eres cristiano y has escuchado estos argumentos, o quieres saber más respecto a las profecías del Antiguo Testamento respecto al Mesías, quédate porque este video es para ti. Voy a hacer en este momento una defensa en estos videos de aquí en adelante respecto a que Isaías 53 habla efectivamente sobre el Mesías y que efectivamente el nombre de este siervo aquí en Isaías 53 es Israel, pero no se refiere a Israel como nación. Y en los siguientes videos de aquí en adelante voy a explicarlo con detención usando las escrituras del Antiguo Testamento. Vamos a ver en Isaías capítulo 53 en el versículo 11, que dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Este pasaje entonces de Isaías 53 habla de alguien a quien le llama mi siervo justo. Y en Isaías 52, el versículo 13, ya viene introduciendo el mismo término mi siervo, cuando dice: he aquí mi siervo será engrandecido, prosperado será, perdón, he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Muy bien, entonces efectivamente Isaías 53 habla de alguien a quien se le llama mi siervo. ¿A quién se le llama mi siervo en el libro completo de Isaías? Bueno, hay más de un siervo de Dios en Isaías, ¿ok? Por ejemplo, el mismo Isaías se llama a sí mismo el siervo de Dios en Isaías 23. A Eliakim también se le llama siervo de Dios en Isaías 22:20. Al rey David se le llama siervo de Dios en Isaías 37:35. A Israel se le llama el siervo de Dios en Isaías capítulo 41, capítulo 43, capítulo 44, 45, 46, 49 y el capítulo 48. ¿Ya? Perdón, dije 46, el 48, 20 efectivamente. Entonces 41, 43, 44, 45, 48 y 49. Y hay otro siervo que se menciona en Isaías, el cual no tiene nombre. Ya todos los anteriores está claro el nombre de ese siervo de Dios. Pero hay uno al cual no se le menciona nombre, mencionado en el capítulo 42, en el capítulo 50, en el capítulo 52 y en el capítulo 53. Para la pregunta entonces, ¿a quién se refiere este siervo que no tiene nombre? ¿Es Isaías, Eliakim, David o es Israel o es algún otro? ¿No es cierto? ¿De quién habla este texto? ¿De quién dice esto el profeta? Como podríamos preguntarnos, ¿no es cierto? Bueno, entonces vamos a ir analizando primero el contexto, ¿ya? El contexto es lo primero. Vamos a ver entonces que Isaías 53, el versículo 1, dicen: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esa palabra ahí, anuncio, no está ahí gratis. Ya ahí, según el contexto, ya se había hablado de un anuncio. El contexto venía hablando de un anuncio en el capítulo 52. En el capítulo 52 básicamente eh, em, coloca a Sion, que es Jerusalén, como alguien que está cautiva y que va a ser liberada de su cautiverio, según lo que dice el capítulo 52, el versículo 2, ¿ya? Y que esa liberación va a ser gratuita, es decir, sin dinero, dice el versículo 3, van a ser rescatados, ¿ya? O liberados o salvados. Y luego dice el versículo 6, dice: en aquel día, perdón, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Dios mismo entonces dice: cuando esto suceda, cuando ellos sean rescatados de su cautiverio, he aquí yo mismo, dice Dios, estaré presente. Y luego dice en el versículo 7 de Isaías 52: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas o noticias del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Y ahí está la palabra anuncia, anuncia la paz. Entonces cuando Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿A qué anuncio se refiere? Al que ya venía, el que ya había dicho antes, unos versículos antes, en el 52:7, un anuncio de paz, un anuncio que tiene que ver con el bien, un anuncio alegre, buenas noticias. ¿De qué? De salvación para quién, según el contexto del pasaje: para Sion, para Jerusalén. ¿De qué? De que están de su cautiverio, como habíamos leído ya en el versículo 2 y en el versículo 3. Ellos iban a ser rescatados de su cautiverio, es decir, salvados de su cautiverio, libertados de su cautiverio. ¿Ok?
Por lo tanto, el contexto de Isaías 53, cuando viene hablando de quién ha creído nuestro anuncio, ya había definido ese anuncio como un anuncio de alegres nuevas, ¿ok? De salvación. Alguien iba a venir a publicar salvación, alguien iba a venir a publicar paz. Ahora, eso tiene específicamente un contexto porque Isaías ya había mencionado esto en el capítulo 41 antes, por eso digo, contexto es lo primero, ¿ya? Isaías capítulo 41, el versículo 27. Yo soy el primero que he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Alegres nuevas, la misma palabra de Isaías 52:7. Ya estaba profetizado que en algún momento futuro para Isaías iba a venir un mensajero de alegres nuevas a Jerusalén. Dios iba a dar un mensajero de alegres nuevas a Jerusalén. Y nuevamente Isaías repite la misma idea en el 52:7, diciendo que estas nuevas tienen que ver con salvación, tienen que ver con paz, es un anuncio de paz, ¿ya? Entonces aquí tienes un receptor del mensaje que es Jerusalén, Sion, ¿ya? Y su pueblo, obviamente, esto se refiere a la gente de Sion, a los israelitas, ¿ya? Los judíos, y tienes un personaje, además de esos receptores, tienes un personaje que trae un mensaje, ¿ok? Un mensajero de Dios, ¿ok? Que trae buenas noticias de parte de Dios para ellos, para publicar salvación. Por lo tanto, es muy probable, por contexto, cuando tú estás leyendo después de haber leído los primeros versículos de Isaías 52 y cuando ya vas en el versículo 13, cuando dice, he aquí mi siervo será muy prosperado, es muy posible que tu mente entonces diga, se estará refiriendo a la persona de quien habló en el versículo 7, un mensajero de alegres nuevas que ya había sido profetizado antes en el 41:27, pero luego cuando tú avanzas en la lectura, porque Isaías se explica a sí mismo. El mejor comentario de la Biblia es la Biblia misma. Cuando tú vas a Isaías capítulo 61, vas a ver repetida esta misma figura. Isaías 61, versículo 1, he aquí, perdón, dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas, o decir, alegres nuevas, nuevas alegres, buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad. Mira, adelante, ¿qué decía? En el 52:7 decía del que publica salvación. Es lo mismo, ¿te fijas? Publicar libertad a los cautivos. Mira lo que veníamos hablando de Isaías 52. Y Sion está cautiva y va a ser rescatada, se le va a dar libertad, y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. ¿Te fijas que estas son alegres nuevas? Son nuevas buenas, del bien, como decía Isaías 52:7. Son alegres nuevas. Es el mismo mensaje de salvación a los que están cautivos. ¿Te fijas? Y dice también de consolación, dice el versículo 3, cuando dice, perdón, el versículo 2, cuando dice a consolar a todos los enlutados. Y eso, cuando dice consolar, eso también está repetido en Isaías capítulo 52, cuando nosotros podemos ver aquí perdón, en el versículo 9, cuando dice, cantad alabanzas, alegraos juntamente soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. ¿Te fijas? Es el mismo mensaje, es el mismo mensaje. Dios va a salvar, a libertar, a rescatar, a redimir a Jerusalén, y eso va a ser un consuelo para ellos. Y es un mensaje alegre, una buena noticia, noticia del bien, de paz. ¿Ok? Perfecto. En ese contexto entonces, Isaías 61, tú te das cuenta que es el mismo mensaje, se refiere a lo mismo. Pero Isaías 61 dice, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió, Jehová me ha enviado a y predicar y todo lo que leímos delante. Por lo tanto, aquí está hablando de una persona, de un individuo ya que va a ser enviado por Jehová y que va a ser ungido por Jehová, porque me ungió Jehová. Por lo tanto, esa palabra ungido quiere decir Mesías, va a ser un Mesías, va a ser alguien ungido. Por lo tanto, podemos decir claramente que el mensajero de Isaías 52:7 y del 41:27
según el mismo Isaías, se refiere a un Mesías, a un mensajero Mesías, ungido, que iba a venir a predicar. Y esta redención no viene sola, no es una redención sola, incluye a un personaje en esta historia, que es un mensajero que viene con este mensaje de redención y que es un ungido, y que él no solamente viene a predicar estas buenas noticias, viene, como dice en el versículo 2, viene a consolar a todos los enlutados. Él viene a ejecutar esta consolación. ¿Te fijas? Y dice el versículo 3, viene a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé. O sea, no es solamente alguien que trae un mensaje, él consuela efectivamente y Él ordena justamente que a estas personas afligidas de Sion se les dé gloria. Óleo de gozo, manto de alegría. Y dice el versículo 3 al final, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Te fijas? Entonces, no es solo un mensajero que viene a hablar un mensaje, él viene a hacer algo, él viene a ordenar justamente esta liberación. Muy parecido a la idea de Moisés cuando Israel estaba cautivo, ¿no es cierto? Moisés fue como su Mesías, el siervo de Dios. De hecho, Éxodo le llama así, la ley de Moisés le llama el siervo de Dios a Moisés también, quien viene no solamente con este mensaje, Dios viene a librarlos. Él venía con un mensaje, pero además venía a ordenar que se les librara. ¿Te fijas? Es exactamente lo mismo. Ahora entonces podemos ver efectivamente que este siervo de Dios, entonces, del cual se está hablando aquí en Isaías 53, tiene relación claramente con un anuncio, y al tener relación con un anuncio, entonces tiene relación con un mensajero, como dice el 41:27, y tiene una relación con un Mesías, porque el mismo Isaías explica que ese mensajero es un Mesías, según Isaías 61. Por lo tanto, podemos decir hasta aquí que efectivamente el siervo de Dios, según Isaías 53 y 52, es efectivamente uno que es llamado Mesías, ungido según Isaías 61. Pero no vamos a dejarlo hasta aquí, ¿ok? Si el siervo de Dios es de Isaías 53, es la misma persona de la cual habla Isaías 61, entonces estamos obligados a decir que esa persona es la misma persona de la cual habla Isaías 49. Vamos a Isaías capítulo 49. Vamos a leer desde el versículo 1 y fíjense aquí porque este detalle es muy importante. Oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en ti me gloriaré. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mis fuerzas, pero mi causa está delante de Jehová y mi recompensa con mi Dios. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo. ¿Te fijas? Entonces hasta aquí ves dos veces la palabra el siervo de Dios, ¿no es cierto? Mi siervo, y le pone un nombre, Israel. Entonces, basado en esto es que muchos judíos, como le llaman, antimisioneros, que se han informado un poco más respecto a lo que dice el cristianismo, el Nuevo Testamento, tratan de atacar la doctrina de que Isaías 53 habla del Mesías, diciendo esto habla de Israel, ese siervo de Dios es Israel. ¿Por qué? Porque el capítulo 49 efectivamente lo da a entender así. Entonces, la tesis dice, lo que yo voy explicando dice, Isaías 53 habla de la misma persona que Isaías 52, y esa persona habla de la misma persona que Isaías 41:27, que es un mensajero de alegres nuevas. El siervo de Dios es esa persona. Pero al siervo de Dios, además, si es esa persona, entonces es obligatoriamente la persona de Isaías 61. Y si es la persona de Isaías 61, entonces es la persona de Isaías 49. Vamos a ver por qué. Porque Isaías 49 dice en el versículo 5. Ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob, fíjate, para hacer volver a él a Jacob. Y aquí ya se pone extraño el pasaje, porque si este siervo es Jacob, ¿cómo es que va a hacer volver a Dios a Jacob? O sea, el pueblo va a hacer volver al pueblo a sí mismo, o sea, a Dios, o ya comienza a dar a entender la idea de que es como un tercero, un alguien que hace volver el pueblo de Israel hacia Dios.
ya que es exactamente lo mismo que ha pasado en todo el resto de la Biblia, del Antiguo Testamento hacia atrás. Moisés guía al pueblo para que el pueblo se vuelva hacia Dios. Los profetas fueron siervos enviados por Dios para que el pueblo se volviese hacia Dios. Entonces no sería extraño que ahora ocurriera lo mismo. Pero fíjate lo que dice nuevamente el versículo 5. Ahora pues, dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él a Jacob y para congregarle a Israel. No solamente el objetivo de él es que Jacob se vuelva a Jehová, sino que es congregar, juntar a estos que están cautivos, porque he estimado seré en los ojos de Jehová y, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. Te fijas nuevamente como si este siervo se llama Israel, parece que lo está como sacando de Israel para decir tú vas a hacer una labor con Israel, que es, como ya dijimos, hacer volver a Dios a Israel, y acá le llama levantar las tribus de Jacob, y para que restaures el remanente de Israel, dice el versículo 6. O sea, ese es su trabajo, ¿te fijas? Y luego dice, también te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Y lo que está diciendo aquí es muy importante, porque él está diciendo esto no es solamente para, para Israel. Tu trabajo es también con las naciones. ¿Y cuál es su trabajo? Que sea luz de las naciones, para que sea salvación de Dios hasta lo último de la tierra. Y eso es lo mismo que está en Isaías 52. Porque luego de decir en el versículo 7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, la misma palabra que en el capítulo 49, salvación, del que dice a Sion tu Dios reina. Luego dice aquí en el versículo 10, Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra, todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Mira eso y compáralo con lo que acabamos de leer. En el versículo 6 al final dice, también te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra, es decir, hasta los confines de la tierra. Y aquí decía en el 52, todos los confines de la tierra verán también la salvación. ¿Te fijas? Entonces esta salvación no es solo para Sion, es también para las naciones, todas las naciones, decía Isaías 52. Y ese elemento es muy importante dentro del relato, ¿ya? Ahora vamos a ver Isaías 49, versículo 7, porque todavía no he comprobado mi punto de que Isaías 49 está hablando de la misma persona que Isaías 61. Vamos a ir un poco más adelante. 49, 7 dice, así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos. ¿Te fijas cómo le llama a este siervo? También le llama menospreciado, abominado, términos que aparecen en Isaías 53, cuando dice en el versículo 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Te fijas? Entonces, fácilmente uno puede ir diciendo, oye, sí, efectivamente, Isaías 53 habla de la misma persona que Isaías 49, tiene sentido eso, ¿ya? Fíjate ahora lo que dice Isaías 49, 7. ¿Ya? Así ha dicho Jehová, Redentor de Israel, el santo tuyo, al menospreciado de alma, al abominado de las naciones, al siervo de los tiranos, verán reyes y se levantarán príncipes y adorarán por Jehová, porque fiel es el santo de Israel, el cual te cogió. Fíjate, esto va a resultar en que reyes, príncipes se levanten, vean, y ¿qué pasa? ¿Qué van a hacer? Van a adorar por Jehová. O sea, sí, efectivamente se van a convertir a Dios, van a adorar al Dios de Israel. ¿Te fijas? Ahora, tú, hasta aquí parece que lo estoy diciendo muy mal, porque en vez parece de defender el punto de que Isaías 53 se trata del Mesías, parece que estoy dándole la razón a las personas que dicen que Isaías 53 se trata de Israel. Y sí, porque se trata de Israel, pero no de Israel como una nación, y lo vamos a ver ahora. Ya vamos a ir avanzando porque esto toma un rato, yo soy lento en explicar, pero vamos a ir avanzando de a poco. Probablemente tome más de un video. Versículo 8. Así ha dicho Jehová, así dijo Jehová. En tiempo aceptable te oí, en día de salvación te ayudé, y te guardaré y te daré por pacto al pueblo. Mira, todavía le está hablando a este siervo identificado con el nombre de Israel. Te daré por pacto al pueblo, para que restaures la tierra, para que heredes asoladas heredades. Dice el versículo 9, para que digas a los presos, salid,
y a los que están en tinieblas, mostraos. Ahí está. Este siervo entonces no, viene con un mensaje. ¿Te fijas? Porque dice, para que digas a, es igual a lo que ya veníamos hablando. Isaías 41:27, Isaías 52:7, cuán hermosos son los pies del que trae alegres nuevas, como hablando de alguien. Nuevamente, Isaías 61, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado, dice. ¿Te fijas? Me ha enviado a predicar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el siervo en Isaías 49? Dice, para que digas a los presos, salid. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el siervo de Isaías 61? Ya lo sabes probablemente, pero lo voy a leer. Al final del versículo dice, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. ¿Te fijas? Es el mismo mensaje. Hablarle a los que están presos, a los que están cautivos y decirle salir, es decir, publicar libertad, publicar salvación a los que están presos, a los que están cautivos, ¿no es cierto? Mira entonces que efectivamente estoy demostrando mi punto que Isaías 61 está relacionado con la persona de Isaías 49, ya es el mismo siervo. Versículo 9, nuevamente, Isaías 49:9, para que digas a los presos salid y a los que están en tinieblas mostraos, en los caminos serán apacentados y en todas las alturas tendrán sus pastos. No tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá, porque el que tiene de ellos misericordia los guiará y los conducirá a manantiales de agua. Y aquí de nuevo introduce un elemento un poco disruptivo respecto a la lectura que uno ya podría ir formando en la cabeza. Porque aquí dice, no tendrán hambre ni sed, ni el calor ni el sol los afligirá. Está hablando como de algo demasiado imposible en este mundo, ¿me entiendes? O sea, en este mundo no existe eso de que no tengas hambre ni sed, ni el calor ni el sol te afligirá, aunque Dios te provea de sombra y te provea de alimento, en algún momento sientes hambre, en algún momento sientes calor, sientes sed, ¿te fijas? El pueblo de Israel fue libertado de Egipto por manos del siervo de Dios Moisés y que venía con un mensaje para publicar libertad, publicar salvación a los que estaban cautivos y además a ordenar que efectivamente se les diera salvación. Pero ellos sí padecieron hambre, sí padecieron sed. Ahora parece que esto está haciendo como un eco al Éxodo, sin embargo está diciendo que va a ser mucho mejor, porque no van a tener ni hambre ni sed. ¿Te fijas? Interesante lo que estás diciendo acá. Algo que es poco probable que suceda en este planeta, en este mundo en el que vivimos. Sin embargo, lo introduce como un elemento prácticamente entonces milagroso o sobrenatural. ¿Ya? Versículo 11. Y convertiré en camino todos mis montes y mis calzadas serán levantadas. Mira, eso, convertiré en camino todos mis montes. Eso, esa idea que está aquí y cuando dicen mis calzadas serán levantadas, eso ya fue dicho antes. Ya fue dicho antes por el profeta en el versículo capítulo 40. Capítulo 40, versículo 1. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Mira, todo valle sea alzado y bájese todo monte. Mira, bájese todo monte. En el otro pasaje decía, convertiré en caminos todos mis montes. Acá dice luego, dice, todo valle sea alzado. Y en el otro también decía, mis calzadas serán levantadas. ¿Te fijas o no? Que es el mismo lenguaje. Y luego dice en el versículo 4, todo, 44, todo valle sea alzado, bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que dar a voces? Que toda carne hierva y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella, ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión, levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén, levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved aquí
al Dios vuestro. Y eso, ved aquí al Dios vuestro, es lo mismo que está diciendo el versículo 3, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Eso es igual al capítulo 52, al versículo 6, cuando dice, hablando de lo mismo, del mismo tema, de la consolación de Jerusalén, dice, versículo 6, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Parece como que Jehová iba a venir. Ese es el mensaje, ¿te fijas? Jehová vendrá. Ahora, sigamos la lectura en Isaías capítulo 40. Versículo 9, al final dice, ved aquí al Dios vuestro. Es lo mismo, ¿te fijas? He aquí yo mismo estaré presente. Como véanlo, ahí está Dios. Versículo 10, he aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará, he aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Mira, fíjate, es igual al lenguaje del Éxodo, donde Dios, por medio de Moisés, era el pastor de Israel, que los apacentó a través de todo el desierto, todo el Éxodo. ¿Te fijas? Hay un lenguaje parecido. Se trata esto entonces de una redención que es para Sion, para Israel, para Jerusalén, pero que efectivamente alcanza a las naciones, que las naciones también van a terminar adorando al Dios de Israel. Y fíjate cómo parte el versículo 1, consolaos, consolaos, pueblo mío, y mira lo que decía el capítulo 49. Vamos a leer ahora el versículo 12. He aquí estos vendrán de lejos, y aquí estos del norte y del occidente, y estos de la tierra de Sinim. Cantad alabanzas, oh cielos, y alégrate tierra, y prorrumpid en alabanzas, oh montes, porque Jehová ha consolado a su pueblo, y de sus pobres tendrá misericordia. ¿Te fijas? Es exactamente lo mismo. Es la consolación de Israel, la que estaba mencionada en el capítulo 52, la que está mencionada en el capítulo 61. Es lo mismo. Por lo tanto, aquí se puede demostrar que efectivamente esta figura llamada ungido en el capítulo 61, es decir, Mesías, tiene por nombre Israel. ¿Ya? Ahora, ¿qué significa esto? Que si este Mesías entonces tiene por nombre Israel, se trata de Israel como nación. ¿Por qué se le llama Israel a este Mesías del capítulo 61? Si el capítulo 61 habla de la misma persona que el capítulo 49, entonces claramente la persona del capítulo 61 se llama Israel, según el capítulo 49, porque es la misma persona, viene con el mismo mensaje, tiene el mismo objetivo. Y claramente está conectado con la persona del capítulo 53, porque aquí se le llama abominado, menospreciado. ¿Te fijas? Estoy comprobando mi punto de que todos estos pasajes están hablando de la misma persona. Isaías 53 habla del mensajero del capítulo 52 y habla del mensajero del capítulo 61, que es a la vez Israel según el capítulo 49, porque todos tienen las mismas características, son la misma persona, el mismo sujeto. Pero no habla de la nación de Israel, sino que es el nombre que se le da al Mesías. Al Mesías se le dan muchos nombres en la Escritura, muchos nombres. Vamos a ver por un ejemplo, vamos a ir a Jeremías, el capítulo 23. ¿Ya? Jeremías 23, versículo 5. Aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, y Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Ya comprobamos creo que el video pasado, el antepasado, que esta escritura está hablando sobre el Mesías y mira que se le da un nombre, Jehová justicia nuestra, no se le llama Israel, ¿te fijas? Pero se le da un nombre, Jehová justicia nuestra, pero acá dice que es un renuevo de David, es como un brote, un hijo de David. Vamos a ver lo que dice en el libro de Zacarías, el capítulo 6. Zacarías capítulo 6, versículo 12, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí el varón cuyo nombre es el renuevo, el cual brotará de sus raíces y edificará el templo de Jehová. Mira el capítulo 3, el versículo 8, que dice, escucha pues ahora Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, he aquí yo traigo a mi siervo, el renuevo. Estos pasajes se refieren al Mesías, ya lo hemos estudiado un poco.
Y fíjate que tiene un nombre, el renuevo, que no es el mismo nombre de Jeremías 23:5, que era Jehová justicia nuestra. Ahora vamos a revisar el libro de Isaías, el capítulo 9. Ya argumenté en el video antepasado, si no estoy equivocado, que Isaías 9 hablaba del Mesías y no hablaba del rey Ezequías, y expliqué por qué. ¿Ya? Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Mira todos los nombres que tiene aquí. Muchos nombres, te fijas, que hablan claramente de sus características. Así que este siervo sea llamado Israel por el mismo profeta Isaías no significa que es Israel como nación. Ya es un nombre que se le da al ungido del capítulo 61. ¿Ya? Y su nombre es Israel. Muy bien, pero en el próximo video voy a seguir explicando un poquito más de esto para entender por qué se le llama Israel y no solo por qué se le llama Israel al Mesías, qué quiere decir, qué connota esa idea y cuál es su labor respecto a Israel y qué conexión tiene con el resto de los pasajes de Isaías, porque aquí hay mucho que cortar. Mucha tela que cortar, se dice, por lo menos en mi país. ¿Ya? Muy bien, en el próximo video seguimos explicando, haciendo defensa de que Isaías 53 habla efectivamente sobre el Mesías.